Bendiciones. Dios bendiga a usted, hermano, hermana. Dios le bendiga. Voy a presentar este mensaje, un espíritu superior. Escucha el tema, un espíritu superior. Y me voy a referir al espíritu humano o soplo de vida que tiene cada hombre o cada mujer. Ya que el hombre y la mujer está compuesto por tres partes. Por eso somos seres tripartitos, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Estas son las tres partes que forman a un ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. Pero el llamado a una función ministerial está en el espíritu. En el espíritu o soplo de vida. Por eso el tema se llama un espíritu superior. La palabra superior quiere decir que es una persona que está en un lugar más alto, en un lugar preeminente con respecto a otra persona. Es superior. Mire, escuche lo que le voy a decir. Cuando usted está en la escuela o en un colegio o en una universidad, usted se da cuenta que hay personas que sacan notas con excelencia académica porque tienen un espíritu con una habilidad superior o mayor. Y es por eso que el tema se llama un espíritu superior. Y vamos a ver Daniel capítulo 6, verso 3. Para que usted vea que la palabra no me la saco de la manga de la camisa. Daniel capítulo 6, verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Usted puede ver que la Biblia dice que en Daniel había un espíritu superior. Y entonces el rey lo puso en un alto nivel, porque en él había un espíritu superior. Y dice que el reino pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué? Porque en Daniel él miró inteligencia, sabiduría, conocimiento y entendimiento y revelación. Este hombre tenía discernimiento de espíritu. Era muy inteligente. Este Daniel que le interpretaba los sueños al rey, los sueños que ninguno otros, ni los otros podían interpretarlos. Entonces Daniel tenía un espíritu superior, un espíritu con mayor inteligencia, con mayor sabiduría, con mayor revelación, con mayor entendimiento y conocimiento. Y esto de tener un espíritu superior no es para el que quiere ni para el que corre. Es porque Dios es el que forma los espíritus. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, verso 23. Hebreos capítulo 12, verso 23. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos.
En el plan de Dios hay espíritus de justos, hechos perfectos. Nadie le puede cambiar los pensamientos a Dios. Él manda, Él gobierna y Él hace como quiere, donde quiere y con quien quiere. Dice Pablo, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. Es que en el cielo ya los conocen. Es que en el cielo conocían a Pablo, que tenía un espíritu superior y que podía hacer una función ministerial como apóstol, como maestro de los gentiles. Uno se debe examinar a sí mismo si tiene un espíritu superior o tiene un espíritu que no es superior. Usted puede ver en Deuteronomio, capítulo 34, verso 10, verso 11, que este hombre, Moisés, tenía un espíritu superior. El profeta Moisés. Este hombre que dirigió a Israel, que era una congregación más de 600,000 personas. Escucha bien, no era fácil. ¿Por qué no le dieron el trabajo a Aarón, a María? Porque ellos no iban a poder. Es porque Moisés tenía un espíritu superior a Aarón y a María. Deuteronomio, capítulo 34, versos 10 y 11. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. En toda la trayectoria de la Biblia, y dice el verso 12, y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Escucha eso, en todos los tiempos, a través de la Biblia, el hombre humano y más santo de todos los tiempos que ha hecho milagros más grandes que Moisés, nuestro Señor Jesucristo. Como él ninguno. El espíritu más superior de todos los tiempos, Jesucristo en la tierra, en carne, sangre y hueso, pero siendo Dios mismo. Pero dice la Biblia que este Moisés tenía un espíritu, que Dios lo usó para hacer grandes milagros, señales, prodigios y maravillas en el gran poder de Dios. También la Biblia nos enseña acerca de un hombre que tenía un espíritu superior. Mi Cristo lo dijo. Y si Cristo lo dice, yo respeto eso y lo creo así. Lucas capítulo 7, verso 28. Lucas capítulo 7, verso 28. Este hombre llamado Juan el Bautista, el profeta Juan, dice Jesús, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Mire qué privilegio el de Juan, que el Señor Jesús testifique de esta manera, que el Señor Jesucristo lo honre de esta manera. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Una persona que tiene espíritu superior es humilde, es amable, es noble y reconoce que lo que tiene es de Dios, que no es de él. Porque no fuimos nosotros que nos formamos a nosotros mismos, fue Dios. Es Dios quien tiene el deseo de querer y de hacer todas las cosas. Y las hace como Él quiere, donde quiere y con quien quiere. Y entonces vemos en Daniel capítulo 6, verso 3, que Daniel tenía un espíritu superior a
Además, Daniel lo pusieron como gobernador por tener ese espíritu superior. Daniel era sobresaliente en todo. Así como hay alumnos en las escuelas, en los colegios, en las universidades que son sobresalientes, sacan buenas notas, excelentes calificaciones, porque tienen espíritus superiores. Desde ahí se da cuenta una persona si tiene un espíritu superior desde que va a clases. Y muchos no quieren reconocer que hay personas que vienen con esa preeminencia, que son preeminentes, que son mayores, que tienen mayor gracia de Dios para predicar, para enseñar, para hablar, para ver las cosas de Dios. Estos profetas tenían grandes experiencias con Dios. No porque ellos tomaban la decisión, sino porque el espíritu que Dios había puesto en ellos, eso los hacía brillar. Eso los hacía sobresalir más que las otras personas. Pero hoy en día hay profetas que están profetizándole cosas que no son a personas que ni siquiera conocen la palabra de Dios. No nos dejemos llenar de basura, de ego, de orgullo. Seamos humildes. Que la gloria es de Dios, que el poder es de Dios. Y tenemos que reconocer que hay personas superiores. ¿Quién es una persona superior? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mayor? ¿Qué es más grande en un nivel de rango? ¿Qué es mayor en conocimiento, en entendimiento, en revelación, en sabiduría de la palabra de Dios? Aleluya. Un espíritu superior. Por ejemplo, la Biblia habla de 5 ministerios para predicar y enseñar. Y habla en primer lugar de los apóstoles, segundo lugar los profetas, tercer lugar los evangelistas, cuarto lugar los pastores, quinto lugar los maestros. Muchos no saben que los apóstoles son preparados, llamados de parte de Dios para cimentar doctrina, para asentar doctrina, para edificar con la doctrina de Cristo, para enseñar a los demás miembros del cuerpo de Cristo, para discipular a los 4 ministerios que están más abajo, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Solo es de reconocer que hay espíritus superiores como el de Daniel, como el de Moisés, como el de Juan el Bautista, como el de nuestro Señor Jesucristo, el más grande de todos los tiempos. ¡Aleluya! El Espíritu Santo los ha revelado y nos ha enseñado su palabra, que así es. Un espíritu superior. Y es lo que muchos no reconocen. Pero miremos la palabra en Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2. Romanos capítulo 13, verso 1, verso 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resiste acarrean condenación para sí mismo. Mire qué peligro el no reconocer autoridad.
una autoridad superior. Pero es que en verdad tiene que ser un hombre y una mujer que sea superior a los demás, como Daniel, como Moisés, como Juan el Bautista, como nuestro Señor Jesucristo. Porque hay personas que están ocupando lugares opuestos, que no se lo merecen, que en verdad no deben de estar en ese lugar, en ese puesto. Estoy hablando y refiriéndome a ministerios, que hay personas que se están engañando ellas solas, porque no tienen la revelación, ni el conocimiento, ni el entendimiento, ni la sabiduría en la palabra de Dios. Porque Dios trata como Él quiere, con quien quiere y donde quiere. Así como trató con Daniel. Habían más jóvenes que estaban al lado de Daniel, eran amigos de Daniel. Pero Daniel sobresalía más que ellos. Daniel era mejor que ellos, en otras palabras. Pero es de Dios el llamado, el querer y el hacer. Pero hay muchas personas que esto les causa envidia, egoísmo, dolor de amargura. Porque la otra persona tiene lo que tiene de parte de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Quién es la autoridad superior en las misiones? De parte del Espíritu Santo, que Él es el que los pone en este tiempo. Los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. Los evangelistas, los pastores y maestros. Pero hay dos ministerios que son cobertura como espíritus superiores. Los apóstoles y los pastores. Ese puesto no lo ocupan los profetas, ni los evangelistas, ni los maestros. Solo que escalen, solo que sea una persona que trae múltiples ministerios. Que no solo trae uno ni dos. Y le llegará su tiempo que va a fungir en esa función. Si alguien es evangelista, pero puede llegar a ser apóstol. Porque ya trae ese espíritu. Si es maestro, puede llegar a ser pastor. Pero todo a su tiempo. Pero hay autoridades superiores, los apóstoles. Todos los ministerios son importantes en el cuerpo de Cristo. Cada uno para hacer una función diferente. Pero para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, con el mismo propósito. Hay espíritus superiores en estos tiempos. Espíritus mayores. Espíritus mejores. ¿Qué es algo superior? Es algo mejor. Es algo más grande, más alto. Algo que puede ocupar un lugar preeminente con respecto a otra persona. El que tiene un espíritu superior es humilde, porque reconoce que lo que tiene es de Dios y que es Dios que se lo ha dado y que Dios se lo da no para vanagloriarse ni para jactarse, sino para ayudar a otras personas. Para eso son los ministerios, para servir. Ministerio es sacrificio, ministerio es servicio, ministerio es ser siervo de Dios, estar esclavizado a Dios, es esclavitud a Dios. No como muchos
que dicen que son ministros de Dios y no conocen lo que significa ministerio. Ministerio, el que lo va a terminar va a ser coronado, y el que no lo termine no va a ser coronado. Ministerio es hasta la muerte, hasta el último día que tiene que perseverar uno. Aleluya. Por eso es sacrificio, por eso es un servicio, es un trabajo fuerte. Esto no es juguetería, esto es serio. Ministerio es un compromiso con Dios. No para buscar fama, no para buscar ganancias, ni buscar aplausos, ni buscar admiración. Es para trabajar en el reino de Dios. Moisés trabajó con más de 600,000 personas. No fue suave lo que pasó Moisés. Lo que pasó Juan el Bautista, que hasta le cortaron la cabeza por profetizar de parte de Dios. Jeremías lo metieron preso por profetizarle al sacerdote Pasur. Y lo castigaron dándole pan y agua en una cisterna. Que a usted le den pan por la mañana y por la tarde y solamente agua. Y que otro día le den pan y agua. Y otro día le den pan y agua. Es un oprobio. Eso es ministerio. Y muchos creen que el ministerio es para lucir, para presumir, para que lo admiren. Muchos creen que el ministerio es un estatus de vida. No, 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 mi amigo, no se equivoque. Es un trabajo para llegar a una patria celestial arriba en el cielo. Y hay que hacerlo legítimamente. Daniel hasta lo metieron en la cueva de los leones. En ese pozo de los leones, imagínense. No es fácil. El que no sabe qué es ministerio no sabe nada. Es un proceso muy grande de lágrimas, de quebrantamiento. Muchas veces hay angustias, tristezas, desesperaciones, porque hay ataques del enemigo, del diablo, de los demonios, espíritus inmundos y tantos problemas. Aún nuestra propia alma batalla contra nuestro espíritu. Contra ese espíritu superior que muchos tienen, el alma batalla. Le da problemas, le da conflictos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que tenía un espíritu superior: ten cuidado de ti mismo, de tu alma. Ten cuidado que tu alma no te engañe, que tu alma te arrastre al pecado, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Timoteo, que tenía la doctrina metida en el espíritu, porque el espíritu graba, es una memoria que va grabando, va almacenando. Eso es el espíritu. Por eso es que la palabra dice en Colosenses, capítulo 3, el verso... Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿A dónde viene a morar la palabra de Dios? Al espíritu y el alma. Esas dos memorias de almacenamiento de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en ese espíritu superior. Los espíritus de los apóstoles son superiores.
Los espíritus de los profetas son superiores. Los espíritus de los evangelistas son superiores. Los espíritus de los pastores son superiores. Los espíritus de los maestros son superiores. Los espíritus de los diáconos son superiores. Los espíritus de los músicos son superiores. Los espíritus de los cantautores son superiores. Todo el cuerpo ministerial tiene un espíritu superior. Aleluya. Cristo viene por una iglesia bien edificada en estos tiempos. Amén y amén.